antes de comenzar la entrevista, de que bueno, es una fecha muy compleja. A nosotros se nos remueven muchas cosas. Digamos que todo este proceso de duelo, uno siempre trata en el duelo de poner cierto ciclo, de decir, bueno, ¿qué pasó o qué ha pasado hasta ahora en un año de esto? Y obviamente que, digamos, a las familias, cada uno particularmente les deben pasar cosas diferentes, pero colectivamente es obviamente ese vacío que nos quedó, y como lo refería en otros momentos, si uno mira hacia atrás, por lo menos para mí, uno todavía siente que fue ayer esto. O sea, fue tan de golpe y tan sorpresivo todo que uno se queda con esa sensación. Y otra que, digamos, más allá de lo que uno pueda conjugar, digamos, con lo que es el tema de los tiempos de la justicia, si uno lo tiene que poner en papel y en realidad ha avanzado lo que se pudo avanzar solamente. O sea, para nosotros, digamos, nunca va a haber o al menos la sensación que tenemos es que nunca va a haber una justicia totalmente completa. Por eso nosotros, o sea, se puso ahora en la marcha, realmente es un año sin justicia todavía. O sea, es un año sin justicia. Si uno tiene que sintetizar eso, digamos, a un frío papel, lo único que se hizo hasta ahora, obviamente, y tratamos de respetar los tiempos de la justicia, pero es una imputación de cargos nada más. Pero si tenemos que poner tipo como un eslogan a esto, es un año sin justicia todavía. Laura, a lo largo de todos estos meses han ido como familia movilizando, ¿no? Para mantener la fecha pendiente o para que se recuerde todos los meses lo que ocurrió. Sí, sí. O sea, diferentes marchas, las radios, caravanas, bocinazos, todo para mantener y sentirnos nosotros que nos acompañen, como siempre la comarca, siempre. ¿Y sienten que es así? Sí, la gente sí, siempre. Eso es lo que siempre agradezco, que ellos siempre nos acompañan. La empresa, el sindicato, los municipios, siempre ausentes, como siempre. Desde aquella situación que hubo del primer acercamiento que hubo el día de la explosión, que hubo una visita acá en esta casa, tengo entendido, sí, ¿no? Sí, de representantes de la empresa. En las dos casas igual. O sea, conjuntamente, porque primero creo pasaron por acá sí. Y después fueron allá enfrente. Que es la casa de tu mamá. Claro, sí. Después de ese momento nunca más hubo contacto. No. Yo, o sea, ese día sentí que fue una falta de respeto lo que hizo. Porque llegó él riéndose, como, ¿qué pasó acá? Estaba toda la familia del norte de mi papá. Y para mí fue una falta de respeto, porque primero tendrían que haber consultado. Nos pasaron por arriba, nosotros choqueadísimos ese día, y cuando lo veo estaba acá adentro. ¿Y los compañeros de ese turno o del resto de los turnos se han acercado, han podido hablar algo con ustedes? No, lo que sí, ese día se acercaron a saludar a mi mamá, a nosotros, a acompañarnos, pero después, bueno, yo entiendo que también ellos deben tener miedo, o capaz que alguien le dice algo, porque después no hemos tenido contacto con ellos. Mira, justamente a colación de lo que dice ella, que o sea, coincido plenamente, pero plenamente en lo que ella se refiere, es justamente eso, que la empresa en realidad sigue trabajando como tal, digamos. O sea, no tiene, digamos, la parte física, porque la parte física obviamente es la que se destruyó toda con el incendio, pero operativamente sigue trabajando como si nada, o sea, con total impunidad, básicamente. O sea, toda la parte administrativa sigue funcionando. ¿En el mismo predio? No, en las bases que tienen en otro lado. Claro, en otro lado obviamente administrativamente sigue funcionando, no en el predio físicamente, porque no pueden hacer el trabajo que estaban haciendo, por más que lo quieran enmascarar, y que otras entidades gubernamentales apoyen eso también, de querer seguir avanzando
o haciendo esas tareas de saneamiento que ellos dicen que están haciendo, que solamente es pintar los tanques. ¿Sí? Entonces, a lo que voy, que justamente bien lo decía Lau, es el tema de que la empresa siempre actuó con impunidad, nunca, digamos, tuvo un acercamiento real a las familias, y digo real cuando es real la ayuda y la identificación propia de las personas quienes ofrecen esa ayuda, como pasó en un primer momento con la chica esta psiquiatra, no me acuerdo, que estuvo presente en un primer momento. O sea, nadie se identificó de la manera que se tenía que identificar para brindar, digamos, una asistencia inmediata. Sí nos hicieron reunir ese día con una persona que tampoco recuerdo el nombre, que era un psiquiatra, un hombre canoso. El comité de emergencia. Claro, el comité de emergencia, pero después fue como, digamos, como si fuese como un teatro el que armaron. Entonces, o sea, un teatro en el sentido de que, bueno, vamos a hacer esto como para pilotearlo un poco y ver qué es lo que sale de acá, pero fue todo muy manoseado directamente desde el primer día. O sea, porque además nosotros tenemos que recalcar, más allá del calvario que estamos pasando nosotros, fue el tema del traslado de los cuerpos. Eso fue lo peor de todo y lo que peor se manejó. Más allá de que los ADN no se podían hacer, por justamente la magnitud de lo que pasó, pero nadie se movía. Ese es el tema. O sea, las únicas que se movieron fueron las familias, presionando. Sí. Y si eso no hubiese pasado, los cuerpos, que esto es público, ingresaron como ANN acá, porque no estaban identificados. Es más, mi hermano y Gonzalo recién cerca de noviembre pudieron ser identificados. Y todo ese, y lo digo esta palabra, este manoseo que hicieron con las familias, y que ahora uno recapitula capaz un poco más en frío, es responsabilidad de la empresa. O sea, por no tener humanidad directamente. O sea, si no tuvieron humanidad con esos empleados que ellos llamaban familia y que los deshumanizaron completamente después de lo que pasó, tratándolos como un número, ¿qué es lo que se puede pretender en un año que hagan? No hicieron absolutamente nada. Entonces, eso es, digamos, lo que hace la empresa. Deshumanización, sistematicidad en, digamos, saltearse todos los protocolos de seguridad habidos y por haber, y naturalizar el tema del trabajo bajo presión, y la naturalización misma, esa llevó a que los chicos a veces tuviesen miedo de decir, de pedir las cosas o de trabajar de la forma más paupérrima posible. Entonces, esos pilares son los que tiene la empresa y con los que se sigue manejando todavía. Entonces, para ya ser sintético, y ya le dejo hablar a las chicas, es justamente las marchas son para eso, para que esto no vuelva a pasar, porque esto va a volver a pasar, y después de que pasó la explosión esta de Nao, siguió pasando con un montón de otros, entre comillas, accidentes, que no lo son en realidad. ¿De dónde se saca la fuerza para seguir? Yo creo que esto, estar unidos así, a mí me ayuda mucho, a mí me ayuda, porque como decíamos al principio, cada uno lo vivió distinto, y seguramente lo que nos une hoy es el dolor, la tristeza, y nos saca fuerza de estar unidos. Y seguramente los chicos desde arriba. Es muy difícil porque recordás así, el último día que trabajó mi papá fue el último día que yo también trabajé. Yo no puedo volver a trabajar. No pudiste volver a trabajar. Me cuesta mucho, me cuesta mucho volver a ese momento. Yo creo que mi familia, mis hijos me ayudan a mí también, me sacan adelante. Y yo vivo en Plotier, por ahí no vivo lo que vive acá mi mamá, mis hermanos, porque ellos estaban todos los días con mi papá.
pero sí cada uno lo saca de la vida que nos dan nuestros hijos, venir a ver a mi mamá y hacer las reuniones como antes sin mi viejo. Pero en ese momento yo siento una fuerza así como si él estuviera presente. Y me acuerdo de él y digo, es de estar contento, nos estamos juntando otra vez, nos reunimos, reímos. Ahora los últimos encuentros como que reímos más, pero sí cuesta, todos los días cuesta. El dolor, digamos que se trata de calmar un poquito para Sí. para el Sí, recuerdo sí. feliz, ¿no? De mi viejo nos dejó todo lindo, todos recuerdos felices. Lo único triste que recordamos de él fue su muerte. Y es como que vos decís, no lo merecía. No o lo sea, merecían, tal cual, no merecían, son las cosas que vos te preguntás y decís, el día de mañana lo voy a saber de alguien, me va a explicar, me va a decir por qué fue así, por qué tiene que ser así, o para qué. O sea, qué es lo que tenemos que hacer nosotros Porque- ahora para que la muerte de los chicos no sea lo que fue. Claro, ¿no? lo que fue tal cual. Es que como yo vos a decís, veces... no. sí, Que sí. van. ¿Sabes qué pasa? Que igual, yo también lo hablo con mi psicólogo a veces y uno siempre, lamentablemente en estas fechas, rememora la forma en que Claro. fallecieron. Y uno, esta palabra que se está usando obviamente tan seguido, el tema de romantizar esto, ellos no fueron héroes, no lo fueron en un sentido porque murieron bajo esta desidia. Entonces eso es lo que nos jode a nosotros básicamente, eso. O sea, no se ganaron una medalla de mérito por salvar la ganancia de la empresa. Entonces murieron, o sea, lamentablemente, obviamente que nosotros tenemos los recuerdos más felices de ellos, pero murieron bajo ese yugo horrible de la empresa y de lo poco que les importa la vida, básicamente. Entonces, obviamente que es como dice ella, o sea, la forma tan abrupta, o sea, fue como un abrir y cerrar de ojos. Ella habla, por ejemplo, obviamente que nosotros todos estábamos en diferentes situaciones, y uno a veces, digamos como que yo por lo menos trato de encuadrar la magnitud de lo que pasó. Cuando a mí me avisan que yo estaba en la escuela, cuando una persona me puede traer de Rincón acá, desde la ruta se veían las columnas de humo todavía. Claro. Y a los chicos no los sacaban de adentro todavía porque no podían apagar el incendio. O sea, yo estaba viajando, y así como en otros momentos de todo lo que les ha pasado a ellos también, y los cuerpos estaban ahí adentro todavía porque no podían apagar el incendio. ¿Entendés? O sea, en ese mismo momento que yo estaba viajando. Entonces, eso, digamos, parece un cuadro cinematográfico. O sea, parece una película. Entonces, y uno a veces, cuando está en esa película, que es lo que nos pasó ese día, es como que no lo podés creer. O sea, obviamente que está la negación en el parte de una tragedia, o sea, no de una tragedia, sino de muertes tan violentas, Claro. así. Y uno dice, esto no puede estar pasando. No puede estar pasando. Entonces, obviamente que al año acá uno trata de tener, o sea, uno nota esas ausencias, se junta a comer, vuelve a reír, pero siempre falta algo. O sea, el dolor siempre está, Sí. siempre va a estar, Uno va tapando. pero lo va tapando y lo va Sí. aminorando, o lo va canalizando de alguna manera. Sí, lo tapás y no es que signifique que no está. Claro. Porque es como que... Porque a veces nos ven, viste, ponele, y les debe pasar, no, pero yo lo veo mejor, sí, no es que, o sea, tampoco es que nos estamos, digamos, justificando ni uno anda por la vida, porque todos tenemos tragedias, pero, digamos, hay tragedias que en un punto, como esta, yo creo que debe y debe ser así, por eso tratamos de mantenernos unidos cuando nos juntamos, por más que estemos separados, tiene que ser un punto de inflexión en todo esto, en el trabajo y en la forma de tener esa mirada hacia el trabajo de los petroleros también. Y eso es lo que voy, que a veces ellos, y como cualquier otro laburo, tienen tan naturalizado esto que en cualquier momento puede pasar algo que hoy te levantás, tu papá va a trabajar, mi hermano va a trabajar, y capaz que no vuelven. Y no es así.
No es así. Es como si vos ahora terminás la entrevista y tenés que volver con tu familia y no volvés más. Porque te moriste. Eso es lo que nos pasó a nosotros. No volvieron. Pero no volvieron porque hubieron personas que no hicieron lo que tenían que hacer. O sea, hoy vemos que los dueños de las empresas no están acusados de nada. Ellos obviamente tienen esa habilidad de que no les va a caer la responsabilidad. Así que, ¿cómo se dice cuando? Legalmente, jurídicamente, ¿cómo es? Sí, ¿por qué legalmente no les cae porque, o sea, digamos, es como tenían que otros responsables en la empresa? habían otros responsables directos que... Ellos saben, es como dice el dicho, el dueño de casa sabe dónde caen las goteras. Es como que, así no puedes no saber cómo está. Lo que pasa es que, o sea, en el tema o sea, yo creo que es más inmediato, obviamente, para la justicia, y obviamente que todos son procesos judiciales que yo no estoy tan, digamos, empapado de eso, pero los imputados que estaban ese día en fiscalía en marzo, obviamente muchos de los que estaban eran, digamos, personas que eran responsables directamente, como por ejemplo la persona encargada de realizar las mezclas o quien le dijo que tenía que hacerlo, o el auditor mismo que dejó pasar un montón de cosas que no se deberían haber pasado. Entonces esas personas sí son responsables directos. El jefe de planta tiene que saber, o sea, claro, que está o trabajando. sea, hay personas que son muy responsables, digamos, como el nombre público de Guido Torti. O sea, son personas que se manejaron desde que ingresaron en la empresa con total impunidad, no les importó nada. O sea, y lo peor de todo es que vos decís, bueno, se manejaron con impunidad, pero no vendan el discurso ese familiar, ¿entendés? De la empresa, porque la empresa todavía tiene, digamos, en la página, si vos entras, tiene eso, cuidamos a nuestras familias, como cualquier empresa, o sea, no importa eso. Entonces, y después hay un montón de otras ramificaciones, como todos bien sabemos, de otras entidades que apoyan eso, o sea, hay un montón de entidades, o sea, creo que no sé si era el Ministerio de Energía o algo así, que sacó un video, o sea, totalmente... El ambiente, Claro, o sea, sí. con un video tipo, con una música tipo ascensor alegre de tareas de saneamiento, un dron, sí, visibilizando tareas de saneamiento. O sea, eso, digamos, eso obviamente forma parte de la vorágine de las empresas de querer producir. Y una vez está acá, en esta comarca que es petrolera, está tan inmerso en todo eso que lo pasa de alto. Yo creo que, como decía un periodista, en un momento uno como sociedad con estas cosas tendría que estar totalmente asqueado y escandalizado de estas cosas. Pero bueno, o sea, nuestra propuesta obviamente no es mostrarle a la gente todo el tiempo eso, sino de hacer estas marchas obviamente para que no se olvide, para mantener esta memoria colectiva y obviamente canalizar esto de alguna forma, como ahora se va a hacer artística, de que se tenga una memoria colectiva que produzca, no que estanque en ese sentido de un recuerdo tan feo como el que nos quedó a nosotros, digamos. ¿En las actividades de mañana? Mañana a las 12 del mediodía los bomberos voluntarios van a tocar la sirena. Nos vamos a concentrar en la Plaza de las Banderas, ahí vamos a estar y van a tocar las dos localidades. Después a las 18 la marcha, que salimos de la Plaza San Martín. ¿Hasta la ruta? Nos vamos hasta el reloj y volvemos. En camino. ¿Y el sábado hay otra actividad? El sábado empezamos una muestra fotográfica, vamos a mostrar imágenes del día, diferentes chicas que se acercaron, artistas que nos quieren acompañar en este pedido de justicia. Empieza a las 16 hasta las 20 y va a estar una semanita en la sala de diálogo. En la sala de diálogo. Con entrada gratuita. Sí, exacto, sí. Que nos acompañen todos, también ese abrazo que siempre sentimos y acompañamiento que tuvimos siempre de la gente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias Gracias a a vos. ustedes.